¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro al diputado priista por Puebla, Víctor Manuel Giorgana. Él nos va a platicar sobre la agenda legislativa y nos va a aterrizar algunas de las ideas que traen los diputados en cuanto a los problemas de nuestros connacionales ahora en la era de Donald Trump. Lo invito a que se quede a escuchar. Diputado Giorgana, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Lili. Buenas noches. Te toca, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, te toca pues estar en el momento preciso, en el timing exacto para trabajar sobre uno de los problemas y de los retos más importantes en este momento. ¿Qué van a hacer en este sentido? ¿Qué ideas traen los diputados? Fíjate, Lili, que hace aproximadamente 3-4 semanas nos reunimos los senadores, los diputados, con el presidente de la República para formar un frente común y contribuir a la unidad nacional y a la defensa de los derechos de los connacionales y, por supuesto, de los intereses del país. En ese sentido, establecimos que conformaríamos un grupo de trabajo específico de la Cámara de Diputados que estará conformado por quiénes, que contribuya a fortalecer la política exterior de México y particularmente atender la de los Estados Unidos, es decir, la relación con los Estados Unidos. Este grupo de trabajo estará conformado de manera plural por un grupo importante de diputadas, de diputados que pertenecen a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la y de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tendremos 5 grandes estrategias de trabajo. La primera tiene que ver con establecer un diálogo con nuestros pares, es decir, con los congresistas miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y hay buena disposición por parte de aquel lado de los demócratas. De los demócratas y de los republicanos, sí, ¿Ya han establecido algún contacto? A través de las embajadas ya logramos establecer un primer vínculo. Vamos a celebrar nuestra interparlamentaria en el mes de junio, pero nosotros estamos proponiendo que antes de esa reunión tengamos una serie de encuentros en los Estados Unidos con el objeto de establecer la agenda de trabajo que estaremos para ir afinando discutiendo. Los temas. Por supuesto, yo creo que va a ser una de las reuniones interparlamentarias más importantes de los últimos años que hemos hecho sin lugar a dudas los legisladores de aquel vecino país. La otra vertiente de trabajo está vinculada con el acompañamiento a los consulados en términos o en cuanto se refiere a la protección de los derechos y a la orientación que se les da a los connacionales que tienen una situación ilegal en los Estados Unidos. En ese sentido, se ha dispuesto que estos 50 consulados se conviertan propiamente en centros de defensa de los derechos de los connacionales. Acabo de estar en Phoenix, justamente, y pude constatar cuál es la preocupación central que hoy tienen nuestros connacionales. Realmente, primero tienen un gran terror, tienen miedo, tienen zozobra, inseguridad. Primero miedo a ser deportados, en primer lugar. A ser deportados. Esa es exactamente la principal preocupación, la deportación. Hay aproximadamente 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Algunos 12 millones de segunda generación, 12 millones y fracción de tercera generación y otros 11, 12 millones que son los que se han ido en los últimos años. Estos particularmente... Pero que tengan una calidad deportable, por decirlo de alguna forma. Son aproximadamente 6 millones de personas las que podrían ser deportadas. 6 millones. Y especialmente aquellas que, según dice el presidente de los Estados Unidos, tienen una condición
de haber sido delincuentes, dice él, en una palabra muy mal usada y con un señalamiento muy puntual que castiga mucho a los mexicanos, porque muchos de ellos tienen faltas administrativas. A lo mejor una infracción de tránsito, alguna cuestión de orden menor. Bueno, pues hasta ellos hoy son objeto. O sea, se ve como un delincuente hasta alguien que haya tenido una falta de tránsito. Sí, así es. Ante los ojos del presidente de los Estados Unidos, sí. O sea, pasarse un semáforo en rojo sería equiparable. Él ha puesto énfasis en que deportará a todos aquellos inmigrantes que hayan quebrado la ley, que hayan roto bajo cualquier situación con la ley. Y en ese sentido es dramática, verdaderamente dramática la situación. Viven con una gran presión psicológica, con un gran temor, con un gran miedo. Entonces los consulados dices que serían para defenderlos. Sí, para defenderlos ante cualquier acción de deportación. Porque muchos de ellos, ¿Qué puede hacer un consulado? Un consulado les puede orientar, les puede auxiliar en la defensa jurídica, puede defenderlos en los propios tribunales, con los jueces, donde se llevan a cabo pues esta serie de juicios para la deportación. Entonces, esto van a proponer ustedes en Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados lo que vamos a hacer es acompañar este gran esfuerzo de defensa de los derechos de los connacionales y de orientación. Vamos a ir a visitar a los líderes amigos, a gobernadores amigos, a legisladores amigos, a clubes de inmigrantes, para ir generando toda una corriente de opinión a favor de la defensa de sus derechos. Ya hay varias ciudades que se han declarado ciudades santuario, que se caracterizan justamente por proteger a los indocumentados. Ser amigables. Son ciudades amigables, efectivamente, para ellos. Otra de las acciones que estaremos haciendo tiene que ver con el intercambio igualmente de ideas, el intercambio de posiciones en la frontera norte. Es decir, ahí encontramos una gran cantidad de aliados naturales que son autoridades del otro lado y que hacen causa común con México. Es que es un ecosistema diferente, lo digo porque yo crecí en la frontera, allá en Baja California, y hay una gran interdependencia de los dos lados de la línea, como decimos allá. Pero también, obviamente, por las características físicas, pues es el primer lugar de entrada de la mayoría de los deportados. ¿Van a fortalecer los estados fronterizos para poderlos recibir? Bueno, sí hay ya todo un protocolo que se ha venido aplicando por la autoridad, por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. La deportación no es nueva, Lili. El presidente Obama deportó más de 2.8 millones de mexicanos en los últimos 8 años y lo que se logró es establecer un protocolo para que sea ordenada la entrega y el proceso y la recepción aquí en México. Y respetuosa. Respetuosa, claro, en base a que se observen los derechos humanos sobre todo. Y en ese sentido ya se están aplicando las medidas, se están tomando las acciones pertinentes para que siga esa rutina, para que se siga observando ese protocolo y sobre todo esta coordinación. En estos asuntos, ¿cómo sientes a tus compañeros de otros partidos? ¿También existe la tentación de que se politicen estos temas o los sientes a todos más bien solidarios? Solidarios completamente. Este es un tema que nos une en la Cámara de Diputados. Es un tema que ha logrado conjuntarnos. Es una preocupación colectiva donde todo el mundo quiere abonar a favor de la unidad nacional. ¿No sientes que ahí están sacando raja política? O sea, ¿sí los sientes muy comprometidos de todos los partidos? Ninguno, nadie. Bueno, tan es así que los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas que están en la Cámara de Diputados suscribieron acuerdos para
darle el voto de confianza al presidente de la República, a las instituciones del Ejecutivo, para la conducción de la política exterior, especialmente en su relación con los Estados Unidos. Diputado, entonces tú vas a tener el encargo de hacer el enlace directo con tus compañeros de los Estados Unidos, con los representantes demócratas y republicanos. Así es, Lili. Así es, efectivamente. ¿Cuál Me va a es el tocar reto? coordinar todo el trabajo de la Cámara de Diputados en cualquiera de las modalidades que se plantee en términos de la política exterior. ¿Y crees que puedan llegar a acuerdos que se aterricen con los representantes de los Estados Unidos, con los congresistas Es lo estadounidenses? deseable. Nosotros nos proclamamos por el diálogo, por el respeto, por la inclusión, la tolerancia, las coincidencias y la búsqueda de objetivos comunes. ¿Sí ves representantes que puedan ser amigables, aliados, Sin respetuosos? duda alguna. Hay ya, sobre todo con las corrientes demócratas de los Estados Unidos, entendimientos, pláticas, hay coincidencias, no de ahora, sino de antaño. Y hoy vamos a revivir estos vínculos para lograr crear una corriente al interior de Estados Unidos mucho más favorable de lo que hoy hay en favor de la protección de los migrantes, en favor del libre flujo de las divisas, perdón, de las remesas que están enviando a México, pero sobre todo de salvar la buena relación que hemos mantenido con los Estados Unidos durante los últimos años, que ha sido de beneficio común. Es que es indispensable llevarse bien con el vecino. Es de Pues sentido eso es. común. ¿No? Aplica en todos los ámbitos llevarse bien Me con el parece vecino. que hay una errónea interpretación de la vecindad y de los beneficios que hemos obtenido ambos países en la concepción del presidente de los Estados Unidos. En realidad, hemos logrado generar beneficios para los americanos, pero también beneficios para los mexicanos. El Tratado de Libre Comercio, que hoy está en el centro de la discusión, ha verdaderamente contribuido a generar riqueza para los Estados Unidos. Y cuando hablo de riqueza, hablo de fuentes de trabajo, hablo de inversiones, hablo de comercio, como en México, por un orden de 500,000 millones de dólares, más de 1,300, 1,400 millones diarios están en el intercambio comercial. Pero hay ventanas con los Estados Unidos. para que haya una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio. Indudablemente, yo estoy de acuerdo en que vayamos a una actualización, a una modernización del mismo, porque hay aspectos de la vida económica, como por ejemplo, ahora el comercio que se da a través del Internet, pues no está contemplado, no está regularizado. Algunos de los aspectos agropecuarios, bueno, de hecho, la materia agropecuaria quedó fuera, pero hoy estaríamos en condiciones de incluir algunos de los temas agropecuarios en el propio tratado. Pues es que ha pasado casi un cuarto de siglo desde que se firmó el tratado, entonces obviamente me parece que habrá muchos ajustes que se puedan hacer. Diputado Víctor Manuel Giorgana, pues tienes una enorme responsabilidad y te seguiremos buscando para que nos informes, porque me parece que ahorita que hablabas de reunirse, de la posibilidad, y que lo quieren hacer, de reunirse los legisladores mexicanos con legisladores estadounidenses, es una gran puerta, porque pues en Estados Unidos existe el equilibrio de poderes y bien los legisladores pueden decir, espérese, presidente, aquí en el Congreso nos estamos poniendo de acuerdo y se le puede dar salida a estas presiones. Efectivamente, Lili, es parte de la responsabilidad que hoy tenemos que enfrentar con mucha inteligencia, con mucha curiosidad, buscando siempre defender los intereses de México y protegiendo los derechos de los connacionales. Muchas gracias. El diputado de Puebla del PRI, Víctor Manuel Giorgana, explicándonos este asunto. Si usted ya se va a dormir, le deseo que pase muy buena noche. Si va a desvelarse, le recomiendo que se quede con la programación de Azteca Opinión. Soy Lili Telles. Muchas gracias. En su comparecencia ante el Senado estadounidense para su ratificación como secretario del Interior de los Estados Unidos,
John F. Kelly, dejó en claro que el muro no será el único obstáculo para que inmigrantes mexicanos puedan cruzar la frontera. Van a reforzar el paso fronterizo con tecnología de punta. Se aplicarán tecnologías para detectar inmigración ilegal a la Unión Americana y repatriar a extranjeros ilegales rápidamente, consistentemente y humanamente, así como prevenir el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el terrorismo. Para tal efecto, Kelly propuso acciones legales para equilibrar la seguridad interna que van más allá de la construcción del muro, algo de lo que pocos se han dado cuenta y que consiste en aumentar la presencia de las fuerzas policiales y utilizar tecnología de punta para detectar a quienes quieran cruzar el territorio norteamericano.